Hola mis hermanos, muy buenas noches en este momento. Mis hermanos, quiero compartir que ya les había dicho cómo se puede tomar una experiencia de caminar con Dios. Yo les dije cómo se puede caminar con Dios las 24 horas. Y esto quiero dar en forma de un testimonio, mis hermanos, a cada uno de ustedes que me están viendo. Yo quiero compartir, hermanos, la experiencia que yo la viví en carne propia. Es por eso, mis hermanos, que yo quiero compartir con todas las personas que me están viendo. Bien, mis hermanos, quiero decir lo siguiente. Mis hermanos, en primer lugar, hermanos, les voy a contar este testimonio. En primer lugar, hermanos, nuestra lucha no es pelear con el pecado, mis hermanos. Nuestra lucha no es pelear con el pecado. Si luchamos con el pecado, podemos equivocarnos, mis hermanos. Nuestra lucha es cómo podemos tener una relación con Dios, una comunión con Dios. Esa es nuestra lucha. Porque tenemos que dejar que el Espíritu Santo, porque para luchar con el pecado es el Espíritu el que va a trabajar en esto. Por eso dice en la Escritura, dice, ¿con qué limpiará el hombre su camino? Con guardar su palabra. Mientras vas meditando la palabra de Dios, vas contemplando la palabra de Dios, entonces tu vida de una forma natural va a ir cambiando. Lo va a ir limpiando todas las cosas malas, entonces tú vas a tener una experiencia de amor con Dios, porque tú estás teniendo una relación, una comunión con Dios. Por eso es muy importante abrir la palabra de Dios, compartir, meditar la palabra de Dios las 24 horas. Y hoy te voy a tomar cómo se puede hacer, cómo se puede practicar esa relación, esa comunión las 24 horas. Vamos con el primero, mis hermanos. Vamos a lo siguiente. Primero, mis hermanos, tomemos en cuenta esto. Muy bien, hermanos. Primero, en primer lugar, levantémonos a las 4 de la mañana. Yo a veces me levantaba a las 3 de la mañana. Pero tomaremos lo mínimo que podamos. Nos levantaremos a las 4 de la mañana. Antes de bajar al suelo, antes de pisar el suelo, primeramente nos pondremos de rodillas. Y oremos a Dios, mis hermanos. Porque dice en la Escritura, busca primero el reino de Dios y los demás vendrán por sus añadiduras. Antes de levantarnos del día, y esto tiene que ser una rutinaria, antes de levantarnos al día, tenemos que ponernos de rodillas. Y tú hablas con Dios. Después de eso también, Dios quiere hablarte a través de su palabra. Ahí se va la conexión, la relación con Dios. Ahí tienes el tiempo, porque esta comunión, esta relación tiene que ser personal, mis hermanos. Particularmente personal. Porque la salvación es personal, mis hermanos. La salvación es personal. Por eso esta rutinaria tenemos que aprender. Tiene que ser nuestro, un hábito esto que yo voy a compartir. Entonces, te pones de rodilla, oras y dejar que Dios nos hable a través de su palabra. Abrir la palabra de Dios. Y vamos a sacar una aproximadamente. Ya a las 6 de la mañana, 7, mientras ya meditas la palabra de Dios, entonces tu mente ya está aquí, la palabra de Dios. Y ahí empiezas a hacerte un desayuno. Después de hacerte tu desayuno, ahí puedes tener un matutino, un estudio matutino, culto matutino con tu familia, con tus hijos. Ahí puedes abrir la palabra, el culto matutino, puedes abrir un texto ahí y puedes orar y luego ahí compartes el desayuno de compartir. Luego el siguiente, mis hermanos, cuando tú vayas a trabajar, en tu trabajo, hermanos, podemos tener las opciones de meditar la palabra de Dios. Si no hay, escuchar himnos, hermanos.
estás en la oficina, estás en tu trabajo, estás en tu... Porque nuestra lucha es eso. Estoy hablando de las 24 horas. Entonces, cuando estás en un negocio o estás en tu auto, escuche himnos. Y ya te voy a decir por qué los himnos es muy importante. Escuche himnos o prédicas de los pastores, porque Dios les ha consagrado a los pastores. Ellos son teólogos. Ellos han tenido una carrera de estudios. Y escuche de los pastores. Eso te va a ayudar en tu fe. Pero siempre nuestra fe tiene que estar fundamentada en nuestra relación con Dios. Y eso es muy importante. Después de en tu trabajo que estás estudiando, y ahí ya viene a mediodía. Y en mediodía también puedes meditar la palabra de Dios. En un almuerzo con tu familia. Puedes tener una relación personal también, por lo menos una media hora. Puedes compartir. Después de eso, tú vas a tu trabajo. Sigue tu mente lleno de la palabra de Dios. Y cuando tú vas en tu trabajo, la misma rutinaria que en la mañana, en la tarde también, medita la palabra. O sea que escuche himnos también. Toda cosa espiritual es un fruto para que nuestra fe vaya creciendo. También puede escuchar prédicas o algunos textos bíblicos que tú puedes hacer. Y ahí estás pasando todo el momento. Ya llega cuando hay opciones, pero hay momentos cuando no tenemos opción, pero tú estás en tu rutinaria de tu trabajo. Pero siempre hay opciones, mis hermanos. Por eso dice, no le demos el lugar al enemigo, a Satanás. En nuestra mente no tiene que ocuparse ni un lugar, no le des el lugar. Después que pase la tarde, ya llega en la noche. En la noche, después de tu trabajo, ya al descansar, tú oras con tu familia, haces una cena, compartes. Y después de eso, también tú puedes, aparte, meditar la palabra de Dios antes para dormir. Medita la palabra de Dios una media hora o algo más, dependiendo cómo puedes. Medita la palabra de Dios. Y para dormir, ora. Otra vez de rodillas ante Dios. Ahí estás pasando. Y entonces, después de eso, de dormir, cuando tú te vas a dormir, en la noche vas a ir predicando la palabra de Dios. Vas a estar volando como un ángel. Porque tú has meditado. Y sigues en la noche hablando de la palabra de Dios, compartiendo, ayudando a las personas. En la noche en tu sueño sigues compartiendo la palabra de Dios. Y después de eso, te levantas a las 4 de la mañana y ya se hace una costumbre ya. Tu mente, tu personal se va habituando y esa es tu lucha. Después amaneces en la mañana, otra vez de rodilla y otra vez a meditar 1 hora, 2 horas. Porque mis hermanos, yo quisiera rogarles, de eso va a depender para que tengas una fuerza en tu fe. De eso va a depender tu amor para que vaya creciendo. Porque tú lo estás haciendo las 24 horas. Por eso hemos tomado el anterior que cuando los discípulos han experimentado caminar con Jesús las 24 horas. Ya les había dicho, vean en mi perfil, ahí yo lo tengo grabado. Y entonces, cuando tú vas a hacer eso, hermanos, entonces tu mente va a estar lleno de la palabra de Dios. Y cuando está lleno de la palabra de Dios, de una forma natural tú vas a ir a compartir con tu prójimo. Porque tienes una fe viva. De una forma natural. Porque el Espíritu de Dios no es egoísta, hermanos. No es egoísta. El Espíritu de Dios es el que te va a guiar, te va a llevar y vas a tener la fortaleza, la fuerza. Y de una forma natural tu carácter va a ser cambiado, tu comportamiento. Vas a tener amor, vas a tener paz.
Porque solamente Dios es el único que te puede dar paz. Porque el Espíritu de Dios es el que va a trabajar y te va a llevar en ti, te va a dar esa fuerza. Y eso es real, mis hermanos. Eso es real. Por eso, mis hermanos, yo quiero decirle, quiero leer un texto, mis hermanos, para avanzar. Mire, mis hermanos, vamos a abrir Hebreos 10. Mire, mis hermanos, vamos a leer. Aquí Pablo dice claramente, mis hermanos, Pablo dice lo siguiente. Mire, dice lo siguiente. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande recompensa, dice. Porque la perseverancia es necesaria para que, habiéndos hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Todo dentro de muy poco el que ha de venir vendrá y no tardará. Ahora dice, ojo, tomemos en cuenta, dice. Ahora el justo vivirá por la fe. Pero si retrocede, no me agradará. Ojo, hermanos. A ver, voy a repetir esto, es muy interesante, hermano. Yo quiero repetirlo esto una vez más, dice. Ahora el justo vivirá por la fe, pero si retrocede, no me agradará. Pero aquí Pablo dice claramente, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que creen y alcanzan la salvación. ¿Qué tan maravillosa es la escritura que nos dice? Y aquí Pablo nos dice claramente, por eso, mis hermanos, cuando tú tienes fe, esa comunión, esa relación las 24 horas, por lo menos haríamos un esfuerzo, aunque un año. Yo tengo la plena seguridad, tu vida va a cambiar de una forma natural, porque la palabra de Dios, claramente ya había dicho, la palabra de Dios tiene poder. ¿Cuál es el poder de Dios? El poder transformador. Va a cambiar tu vida. Vas a tener amor. Vas a tener paz. Ya no vas a ser la misma persona, hermano, sino tu vida va a ser cambiada. Tu comportamiento, tu carácter, todo, mis hermanos. Pero sí, Satanás siempre nos va a querer llevarnos al tropiezo. Porque mientras más te entregas a Dios, Satanás va a venir con toda garra. Pero nuestro Señor Jesús está dispuesto para ayudarnos. Él está dispuesto para sujetarnos hacia nosotros. Para que nuestra firmeza de nuestra fe seamos fortalecidos en nuestra fe. Y eso el apóstol Pablo claramente dice, nosotros no somos de los que retroceden para la perdición, sino de los que creen y alcanzan la salvación. Tenemos que perseverar, mis hermanos. Nuestra fe, perseverar. Porque dice la Escritura, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Tenemos que perseverar en Cristo, en esa comunión, las 24 horas. Si tú lo practicas eso, entonces serás un vencedor, mis hermanos. Te lo digo con todo mi corazón, mis hermanos. Es la única manera para hacer fortalecer en nuestra vida. Porque en los últimos tiempos, Satanás va a tratar de destruir a la humanidad. Va a tratar de cómo arrastrar, como la tercera parte que arrastró en los cielos, de la misma forma va a querer arrastrar a la humanidad. Pero si estamos firmes en nuestra fe en Dios, entonces Satanás no va a poder hacer. Mientras más te persigues, tu fe va a brillar más. Mientras Satanás más te va a querer hacer, tu fe va a brillar más. Entonces serás, como el apóstol Pablo, un vencedor. Con esto quiero decir, hermanos, esa experiencia quiero compartir con ustedes. Sigan, hermanos, porque yo voy a grabar miles de videos. Miles de videos. Hay mucho que hablar, hermanos. Pero compartan, mis hermanos. Yo quiero que, si es posible, todas las personas, que todas las personas pueden entender
¿Cómo se puede vencer? Tenemos que tener el carácter de Jesús, mis hermanos. Tenemos que andar sus pisadas para ser firmes. Por eso, mis hermanos, yo quisiera rogarles con todo corazón, por favor, hermanos. Vamos, hermanos, sí se puede vencer, se puede, mis hermanos. No hay nada imposible para Dios. La única manera es que nosotros no estamos entendiendo la realidad. Y ese es el secreto, el punto principal. Andar con Dios, caminar con Dios como los discípulos caminaron las 24 horas. Por eso los discípulos, ellos andaron con Jesús. Tuvieron una experiencia y han sido grandes héroes, grandes mártires en la vida espiritual. Cuando tú haces eso, entonces vas a amar a tu enemigo, vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Y vas a pasar por el juicio. Y esto tenemos que prepararnos todos los días, mis hermanos. Y los discípulos caminaron durante 3 años y medio, las 24 horas, han sido grandes héroes. Con esto quiero decir, mis hermanos, seguiremos adelante, seguiremos practicando, seguiremos haciendo esa lucha de aprender a caminar con Dios las 24 horas. Que Dios les bendiga y muchas bendiciones a todos mis hermanos que están viendo en todo el mundo entero. Hasta otra oportunidad, mis hermanos.